Vamos a la palabra del Señor. En la mañana de hoy, para ello, por favor, les pido que abran sus Biblias en el versículo número 18 de Mateo capítulo 16. Mateo 16, 18. Continuamos el estudio expositivo de Mateo. Mateo 16, 18 nos dice, palabras de Cristo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y yo también te digo que tú eres Petros, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El título que tenemos para la mañana de hoy sencillamente es La iglesia y la oposición del infierno. La iglesia y la oposición infernal. La iglesia y la oposición del infierno. Es ciertamente un nombre muy sugestivo. Dios no lucha, déjenme aclararles, Dios no lucha con Satanás. Dios no está haciendo un pulso con Satanás a ver quién es el que va a ganar, a ver quién es el que tiene más fuerza. Dios venció y venció de manera clara. Dios es vencedor. Dios permite que Satanás haga otras cosas, pero no es que haya una lucha entre el mal y el bien, no es que haya allí un yin-yang entre un equilibrio de maldad y un equilibrio de bondad. Eso no existe, la Biblia no nos habla de eso. La Biblia nos habla de un Dios creador de los cielos y de la tierra, de un Dios soberano, de un Dios que tiene el control, de un Dios que domina, de un Dios que rige, de un gobernador santo, de un Dios eterno que nada se le escapa. De eso nos habla la Escritura. Lo que sucede es que Satanás sí se opone a la iglesia de Cristo. Eso sí sucede. Eso sí pasa. Eso lo vemos a diario. Lo vemos en otras congregaciones, lo vemos a través de las noticias, lo vemos cuando un amigo nos escribe una carta, lo vemos cuando reportan los misioneros. Eso sí es una realidad, que Satanás ataque la iglesia de Cristo. Y no hay un pasaje quizás más claro para que nosotros recordemos que Satanás tiene como objetivo, recuerden, Satanás anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Bueno, buscando a quien devorar obviamente hace una clara alusión a quienes están en la asamblea. Quiere devorar a los hijos de Dios, quiere devorar partes de su iglesia, quiere devorar a los miembros de la iglesia. Satanás entonces está como ese león hambriento buscando a quien devorar. Pero no solamente eso, Efesios 6:12 nos dice, no tenemos lucha ni contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso nos dice Efesios capítulo 6, versículo 12. ¿Cuál es el punto? Bueno, no nos debe dar miedo dejar en claro que precisamente versículos como este prueban sin lugar a duda alguna, sin lugar a equivocación alguna, que nosotros tenemos una lucha de carácter espiritual más que material, más que carnal. Tenemos una lucha espiritual. ¿Contra quién? ¿Contra un fantasmita vestido de blanco? ¿Contra una sombra? No, las puertas del Hades se van a abrir para que salga todo lo que quiere acabar, debilitar y corroer las bases y los fundamentos de la iglesia. Eso pasa. Aquí la lucha con el pecado, con la desobediencia, con la rebeldía, con una cosa y con la otra, es una lucha no contra la persona, es una lucha contra la influencia que ciertos espíritus, que ciertas huestes demoníacas tienen sobre esa persona. Claro, hay remanente de pecado en nosotros, por supuesto que lo hay. Entonces,
luchamos también contra ese remanente de pecado, cada uno de nosotros a manera personal, pero hay veces Satanás usa a ciertas personas para debilitar las bases, los fundamentos, el orden, la disciplina y todo lo demás que nosotros en una iglesia verdaderamente cristocéntrica tenemos como vida, como norma de fe y de conducta. Oh, sin lugar a dudas. Y eso pasa muy a menudo. Es lamentable, pero eso pasa. Así que la lucha no es contra la persona de Pedro, en la persona de Antonio, en la persona de fulanito o peranito. La lucha es contra la influencia que sale de esas puertas del infierno. Esa es la lucha que tiene la iglesia. Esa es la lucha que nosotros tenemos aquí. Este pasaje habla de la lucha personal del cristiano, sin lugar a dudas, pero nos muestra la firme oposición del infierno contra la iglesia del Señor Jesucristo. Amigos, estamos hablando de fuerzas infernales. No estamos hablando de cuestiones pasajeras, no estamos hablando de pequeños ataques. Estamos hablando de que el Señor Jesucristo le promete a la iglesia fundamentarla en su verdad, pero también estamos hablando de que el Señor Jesucristo deja muy en claro que las puertas del Hades van a ser abiertas para que la iglesia también esté bajo ataque. Oh, claro, somos vencedores sin lugar a dudas. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver más adelante. Pero tenemos ese tipo de luchas. Aquí no tenemos la lucha contra una persona. Aquí tenemos la lucha contra quien quiere dañar la iglesia. Y nosotros debemos concientizarnos de que es así. ¿Por qué? Amigos, Satanás quiso hacer algo contra Cristo. Y cometió su peor error. Lo llevó a la cruz del Calvario. Allí mató al Cristo, allí mató al prometido, como si a él se le hubiese dado autoridad. Pero no fue así. Cristo fue a la cruz de manera 100% voluntaria, en aparente debilidad, para dar la vida por los suyos. Eso hay que dejarlo claro. Pero Cristo siempre quiso Satanás siempre quiso matar a Cristo. Bueno, ahora no lo puede hacer. Ahora quiere acabar con lo que Cristo más ama, con la iglesia. Y este puede ser el momento preciso para yo darles una pequeña ilustración. Es una ilustración muy conocida en el mundo pastoral. Nosotros los pastores quizás la utilizamos más de lo que la debemos utilizar, pero es una ilustración válida. ¿Cuál es esa ilustración? Sencillo. Usted me puede rechazar a mí y yo me quedo callado. Usted me puede hacer a un lado a mí y yo lo soporto. Usted me puede patear y yo lo que haré es alejarme de usted. Pero no toquen con mi esposa. Y lo mismo ustedes, varones. Ustedes pueden soportar, ustedes pueden resistir, ustedes pueden soportar la calumnia, pero cuando se meten con tu esposa, las cosas son a otro precio. ¿Habría de ser Cristo la excepción? No es la excepción. Satanás ahora no se puede meter con Cristo, digámoslo así, de una manera directa y física, pero sí se puede meter con la iglesia de Cristo. Y nosotros debemos tener esto en cuenta. Estamos hablando de fuerzas infernales, de quien odia a Cristo y de quien también quiere acabar y prostituir a la iglesia de Cristo. Oh sí, no hay cosa en la que Satanás se deleite más que incitando a la iglesia de Cristo a prostituirse en pos de diferentes pecados. Ya los vamos a ver más adelante. No hay deleite más grande de Satanás que coquetear a la iglesia de Cristo para que la iglesia de Cristo se suelte de la mano de su Señor y vaya en pos de la inmundicia y de ideas humanas. Claro que sí.
Estamos hablando de fuertes atracciones satánicas que operan sobre la iglesia de Cristo, y estamos hablando de que esas operaciones satánicas hoy tienen su fruto dentro de la iglesia, visible al menos, dentro de la iglesia donde los profesantes y donde los verdaderos redimidos se juntan o se unen a alabar. ¿Cuáles son esos frutos? Bueno, vemos la mundanalidad en la manera como alaban. Sin lugar a dudas, eso es un fruto del diablo. Eso es evidente. Como una música que se usan en las discotecas y como música que utilizan para hacer una apología a la violencia, como el rap, como una música que se utiliza para hacer bailes obscenos, es también utilizada dentro de la iglesia. No, queridos amigos, es totalmente ilegítimo. El fin no justifica los medios, nunca lo ha hecho. Pero ese ha sido un fruto de la influencia de Satanás dentro de la iglesia profesante. Claro, no hay duda alguna de ello. Principados, potestades y huestes y gobernadores, es decir, espíritus malignos. ¿Qué hacen estos gobernadores de tinieblas en las iglesias? Bueno, son los promotores del pecado, son los promotores de la incredulidad. No crea, el pastor se va a un extremo, el pastor es muy fuerte, el pastor es muy serio. No, es mejor que tomemos una posición media, es mejor que tomemos una posición que no sea ni tan fuerte como la del pastor, pero ni tan mundana como la iglesia de donde yo salí. Aquí en el centro me siento mejor, quiero sentirme bien para que no me tilden de radical. Es mejor aquí en el centro, es mejor ser políticamente correcto. No, el pastor es muy radical. Esa es una de las cosas, sinceramente, que el demonio se deleita más, en crear cristianos políticamente correctos, en crear cristianos que se dejen seducir por los poderes del mundo y capitulen ante las verdades absolutas de la palabra. Eso es lo que quiere Satanás. No quiere hacer otra cosa sino seducirlos a ustedes desde ese punto absoluto, desde ese punto radical, a donde la palabra nos manda a que estemos firmes en la fe y decirles: vengan, allá están muy lejos. Queridos amigos, tenemos que tener en cuenta estas huestes celestiales de maldad en las regiones celestes, estos gobernadores espirituales que influyen y que odian y que aborrecen la iglesia de Cristo. Son no solamente los promotores del pecado y de la mundanalidad, sino que ejercen fuerza y presión sobre las mentes de las personas para mantenerlos en tinieblas. No podemos quitar de nuestra vista estas verdades. Son detractores de las verdades absolutas de las Escrituras. Estas son las personas que dicen: no, dentro de las iglesias, no hay nada absoluto. Lo que para ti es absoluto, bueno, para mí no lo es. No, queridos hermanos, las verdades de la iglesia, las verdades de la palabra, las verdades de Cristo no admiten segunda interpretación. Yo los estoy llamando a una radicalización, los estoy concientizando, les estoy también alentando y recordando de que un cristiano nunca es políticamente correcto. Es decir, ¿usted qué piensa de Cristo? Bueno, no puedo decir que Cristo es Dios, que Cristo es el Señor, que Cristo murió y derramó en la cruz del Calvario toda su sangre. No pienso decir esas cosas porque voy a ofender a las personas. Mejor no lo digo. No, mis amados hermanos, un cristiano cree lo que dice la Escritura. Duélale a quien le duela e incomode a quien incomode. Amigos, ¿ustedes se imaginan si yo aquí estuviese en el negocio de decirles a ustedes domingo a domingo lo que quieren oír? Esta iglesia estaría llena. Claro que sí. No, ese no es mi trabajo. Mi trabajo no es susurrarles en el oído de que Dios tiene un plan precioso, de que Dios es un Dios amoroso. Claro, Dios es un Dios de amor. No, desde el púlpito se los digo con amor, pero les digo la verdad por encima de todas las cosas. Y de hecho, solamente aquellos que aman la verdad tienen el deseo de venir a escuchar la verdad. La verdad es la que une las piedras vivas de una iglesia. La verdad es la que une las piedras vivas, que son cada uno de los creyentes
de una iglesia. Es la verdad la que nos une por encima del amor. Nos han enseñado que es el amor lo que nos mantiene unidos los unos a los otros. Es la verdad la que nos une, es la verdad la que nos hace, técnicamente hablando, iglesia. Y esto también es importante que nosotros lo consideremos. Mateo 16, 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra ella. Amigo, este versículo es una promesa. El infierno no prevalecerá contra la iglesia. Las promesas de Dios se cumplen a pesar de cualquier oposición infernal. La iglesia vencerá. Las puertas del infierno no podrán contra nosotros, gracias a la firmeza, a la solidez y a la certeza de esta promesa. No tengamos miedo entonces. No tengamos miedo de tener una posición doctrinal definida. No tengamos miedo de defender esas verdades. No tengamos miedo de amar esas verdades. No tengamos miedo. Sufriremos por esas verdades, como sufro yo a menudo cuando las personas por un medio o por otro me dicen cualquier tipo de nombres. Sufriremos, claro está. Nos calumniarán, claro está. ¿Acaso se nos olvida ese glorioso comienzo del Sermón del Monte, cuando el Señor nos dice: bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo? Gozaos y alegraos, porque grande es el galardón en el reino de los cielos. Tenemos una promesa que nos hizo el Señor, de que todo lo que salga de las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. No tendrán poder para destruirla. No podrán removerla del lugar donde Cristo la ha plantado. Lloraremos, claro. Lloraremos quizás cuando veamos a Satanás usando a alguna persona para debilitar la obra. Sufriremos, nos lamentaremos cuando veamos la influencia satánica o demoníaca sobre ciertas personas que imponen indisciplina. Claro que sufriremos. Pero queridos hermanos, no tengamos miedo, porque el Señor nos ha prometido que nada de esas cosas podrán vencer a la iglesia. La iglesia está firme a pesar de la oposición del infierno mismo. Y yo también te digo, vamos a considerar esto más adelante, que tú eres Petros, y sobre esta Petra edificaré. Yo, Cristo, yo soy el que edificaré. Mi iglesia es de Cristo. ¿Acaso Cristo permanecerá maniatado frente a la oposición de Satanás? No, Él nos ha dejado los medios de gracia. Él nos ha dejado, y Él dijo: todos los días yo estaré con vosotros hasta el fin. Todos los días yo estaré con mi iglesia hasta el fin. Yo di mi vida por mi iglesia y yo defenderé mi iglesia. Tenemos una promesa grande en este versículo 18. Así que estemos pues tranquilos, estemos pues gozosos y seguros de que las puertas del infierno no prevalecerán contra nosotros. Vamos a hacer un poquito de trasfondo. Vamos a ver el versículo 6. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos, de doctrinas perversas. Unos ponían doctrinas por encima de la doctrina bíblica, otros quitaban doctrinas por debajo, pero eran doctrinas perversas. Pero queridos amigos, no solamente los fariseos y los saduceos adulteraron las doctrinas, esto es un hecho, sino que también Pablo le advierte a Timoteo acerca de los postreros tiempos, porque una de las marcas de esos postreros tiempos era que habrían de ser doctrinas enseñadas o inspiradas por demonios. Primera de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hay unas personas que dicen que eran doctrinas acerca de demonios. Creo que la interpretación más natural, dado el contexto del versículo, eran doctrinas
demoníacas. ¿Y acaso no podemos ver eso, queridos hermanos, en la iglesia a nuestro alrededor? O más bien en las iglesias a nuestro alrededor que se llaman cristianas. ¿Acaso no vemos que esas doctrinas de demonios a diario dañan iglesias? ¿Por qué decimos que son doctrinas de demonios? Bueno, porque los demonios son quienes quieren que en las iglesias se adore al Dios de la confianza en el dinero o al Dios Mamón. Oh sí, eso es una de las cosas que más quieren los demonios. Los demonios no quieren que desde el púlpito se predique la verdad. Los demonios no quieren que desde el púlpito se predique y se llame al arrepentimiento. Los demonios no quieren que el pastor sea tan radical, sea tan preciso, sea tan firme. Los demonios quieren una persona pusilánime o una persona manipuladora que incite a las personas a adorar, a venerar, a buscar el Dios de la confianza del dinero, el Dios Mamón. Oh, eso quieren las iglesias, amigos. Los demonios quieren que adoremos a Dios usando la música sucia, música degenerada y ritmos del mundo y danzas del mundo. Eso también quiere el demonio. ¿Por qué? Porque el demonio ha cubierto esta mentira de cuestiones culturales. Se coloca entonces música hebrea, se coloca entonces música árabe y salen unas niñas con unas cintas mal vestidas a danzar y hacer movimientos sensuales. ¿Qué hay en esos bailes y en esas fiestas? No hay nada sino sensualidad, carnalidad, mundanalidad y pecado. Oh, pero no podemos ser tan fuertes, no podemos ser tan reacios a que la cultura nos dicte qué hacer. No, amados, o somos una iglesia bíblica y nos guardamos bajo la promesa de Cristo, o le abrimos las puertas al enemigo y que haga con nosotros lo que quiera. Bueno, nosotros en esta iglesia hemos dicho, le cerramos la puerta al mundo, no solamente al mundo como conjunto de maldad, sino que también le cerramos la puerta a la cultura. Dejo eso en claro. La cultura no tiene ni arte ni parte en la celebración del servicio de la iglesia. Un ejemplo, bueno, aquí hay iglesias que se visten de campesinos y de campesinas para celebrar las fiestas de la cosecha. Eso es traer la cultura del mundo a la iglesia. Aquí hay iglesias donde el Día de las Madres traen los serenateros, los que le tocan a los borrachos en las noches y todo lo demás, y traen los serenateros a darle serenatas a las madres en las iglesias. Eso es invitar a la cultura a la iglesia. No, Dios no nos ha permitido eso, queridos hermanos. ¿Por qué son demonios? ¿Por qué son culturas, por qué son doctrinas de demonios? Porque estas influencias satánicas quieren que desde el púlpito no se predique el evangelio, que es poder de Dios para salvación. Eso no quieren que se predique. Eso ya es un mensaje tan fuerte que ya los cerebros fugados teológicos están diciendo, no, tenemos que contextualizar el evangelio, tenemos que darle ese matiz cultural al evangelio para que el evangelio sea aceptado por las diferentes culturas. No dice la escritura. El evangelio es un mensaje que ofende, por así decirlo, cuando es predicado también con la ley, que lo debe ser predicado. Entonces, no podemos ser tan reacios a absorber cuestiones culturales. No, la iglesia de Cristo no hay espacio para esto, queridos hermanos. Aquí predicamos el evangelio, aquí predicamos las doctrinas de la gracia, aquí predicamos el arrepentimiento para vida, la fe para salvación, aquí predicamos las verdades que el Señor nos ha dejado en su palabra, y para nosotros esas verdades son suficientes. Nosotros hallamos refugio, hallamos reposo, hallamos gozo en esas verdades. No tenemos necesidad de aderezarlas, ni de adornarlas, ni de alinearlas con algún elemento extraño. Así que esto no lo vamos a hacer. La iglesia también, otro aspecto, la iglesia tiene la obligación de batallar en contra de esa oposición satánica. Oh no, pero lo que se encuentra hoy en día es: traigamos esto, traigamos lo otro y todo lo demás. Y la iglesia de Cristo, en vez de ser constituida
como ese grupo de soldados defensores de la fe, que luchan por la fe, imitando a aquellos mártires que murieron por la fe, la iglesia de Cristo dice, oh no, yo no voy a luchar. No, Cristo lucha por mí, así que yo voy a permitamos que estas cosas pasen en medio de nosotros. No, queridos hermanos, de hecho, la iglesia se relaciona muy a menudo en las epístolas paulinas como una iglesia militante. Una iglesia que milita, es una iglesia activa, es una iglesia que está con las armas en la mano, con las armas de la milicia que son de carácter espiritual. Es una iglesia que ataca, no con exorcismos, no con liberaciones, es una iglesia que predica el evangelio que prevalece sobre cualquier posesión demoníaca. Nosotros somos una iglesia militante en el sentido, para nosotros es suficiente la palabra, queremos obedecer la palabra, amamos la palabra, queremos conocer más las verdades de la palabra, pero defendemos la verdad de la palabra, cueste lo que cueste. Eso debería hacer cada iglesia. Pero para muchos la verdad no es tan importante, como ya les dije. Amados, la verdad es el centro fundamental de la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué la verdad es el centro fundamental de la iglesia? Bueno, en primera instancia, porque si no conocemos la verdad no podemos ser libres. Y si nosotros no somos libres a causa de la verdad, bueno, no podemos pertenecer a la iglesia. Es la verdad de Cristo, es Cristo como verdad quien nos ha hecho libres. Nosotros debemos nuestras vidas a la verdad de Cristo. ¿Acaso no vas a luchar por esa verdad? ¿Acaso vas a permitir que a tu iglesia entren ideas que pisoteen, que escupan esa verdad? ¿Eso es lo que una iglesia tiene que hacer? No, creo que no. La verdad es la que nos fundamenta como iglesia. Dios nos dice la verdad en su palabra. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y es esa entonces la verdad que nos une. ¿Sí? Nos amamos porque la palabra del Señor dice en la primera carta de Juan que quien no ama a su hermano, el tal es un mentiroso. Eso lo dice la palabra. Pero nos amamos en la verdad. No puede haber un amor en la iglesia si no tiene la verdad como común denominador. Me explico. Ay, yo amo a mi hermanito tal. Esa palabra hermanito no me gusta, llamémonos hermanos, hermanas. Ay, yo amo a mi hermano tal. Bueno, mi hermano cree que Cristo es Salvador, que Cristo es el Redentor. Mi hermano cree que Cristo esto, pero no cree que Cristo es Señor. ¿Qué? ¿Perdón? ¿Usted no cree que Cristo es el Señor? ¿Cómo voy a poder decir yo que nos amamos estando dentro de una iglesia cuando el común denominador, que es la verdad de la palabra, no está en ambos? Una persona que niegue el señorío de Cristo es una persona que no es cristiana. Yo no los estoy llamando, y tengan cuidado, a una actitud intolerante o a una actitud extremista. Les estoy diciendo que el cristiano siempre toma una posición que es diametral y totalmente opuesta a la del mundo. ¿Cuál es? Es la posición de la palabra de Dios. Y lo que hacen las iglesias modernas es mezclar la palabra de Dios con buenas ideas. A esto se le conoce con el nombre de pragmatismo. Mezclemos la palabra de Dios con ideas que funcionen, con ideas que traigan más personas, con ideas donde yo los pueda amañar a ustedes, con ideas para el crecimiento de la iglesia. Eso es pragmatismo, y de eso, Dios mediante, vamos a hablar en la conferencia, Dios mediante, en septiembre. No, la palabra del Señor nos manda a estar en un punto fijo, y ese punto no tiene negociación alguna, queridos hermanos. La verdad entonces es fundamental. Versículo 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo:
¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Las preguntas demandan respuestas. La gente del mundo dice mentiras cuando se le hace una pregunta. Los políticos les dicen mentiras al pueblo, pero mentiras muy cuidadosamente diseñadas para engañarlos, pero para mantenerlos engañados y que aún no se alebresten tanto. Entonces, el mundo miente, los políticos mienten, diciendo cosas políticamente correctas, pero cuando a un creyente se le hace una pregunta, el creyente no tiene dos opciones. El creyente solamente tiene una manera de responder, y esa manera de responder es con la verdad. Oféndase Pedro, oféndase Antonio, oféndase Pancracio, oféndase el que sea, porque el creyente solo puede hablar con la verdad. Y entonces viene una pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Fíjense en la respuesta. Bueno, unos dicen que es Juan el Bautista, y otros que fue Elías, y otros que fue Jeremías o alguno de los profetas. No, queridos hermanos, esa pregunta demandaba una respuesta, y esa respuesta tiene que tener tres características. Yo se los quiero enseñar a ustedes hoy. Cuando a nosotros se nos hace una pregunta acerca de Cristo, no se les olvide los tres elementos que tienen por obligación que acompañar esa respuesta. Esa respuesta tiene que ser verdadera, absoluta y dogmática. La Iglesia de Cristo no admite otro tipo de respuestas. Verdadera, absoluta y dogmática. Verdadera. ¿Cómo es una respuesta verdadera? Conforme a lo que nos dice la palabra del Señor. En una respuesta verdadera no juega papel el yo pienso esto, yo creo aquello, es que él es muy bueno, él es de los testigos de Jehová y él es muy querido. Sí, hombre, claro, debemos manifestar nuestro amor para con los perdidos, en especial para con los testigos de Jehová, sin lugar a dudas, claro que sí. Pero una cosa es la respuesta que nos demanda Cristo, una respuesta verdadera, y otra cosa es, no, tú también crees en Cristo, sí, tú también estás bien. No, queridos hermanos, la verdad tiene que ser dicha, cueste lo que cueste, conforme lo que Dios nos ha mostrado en su palabra. ¿Cuál es el segundo matiz o cuál es el segundo componente de esa verdad? La verdad tiene que ser absoluta. Es decir, no va a cambiar de acuerdo con el país, ni de acuerdo con la religión, ni de acuerdo con la cultura. Cristo es el Señor. No digas que Cristo es el Señor. Guárdatelo para ti. Guárdatelo para ti, nadie te está pidiendo que lo sacrifiques, pero cuando hables con un testigo de Jehová o cuando hables con alguien más, no lo digas, solamente muéstrale a Cristo como Salvador. No, es absoluta. Donde quiera que yo me encuentre, en la cultura que yo me encuentre, tengo que decir la verdad y no puedo negociar con esa verdad. La verdad es blanca o la verdad es negra, no es gris, mis amados hermanos. Tenemos que responder a la pregunta ¿quién es Cristo? De manera verdadera, es decir, conforme a la verdad de la Escritura, de manera absoluta y de manera dogmática. Quiere decir, de manera indiscutible o irrefutable o no negociable. Venga, pero usted vive en el siglo XXI donde ya no podemos decir cosas tan dogmáticas. Debemos respetar a los demás. Debemos respetar qué es lo que los demás piensan. No, eso no lo debemos respetar. Hoy les enseño algo que es bueno para los cristianos y malo para los de afuera. Los de afuera están enseñando, debemos tolerar, debemos considerar las cosas desde nuestro punto de vista, debemos respetar qué piensa el otro. La Escritura no nos da campo para eso. La Escritura nos dice, tenemos que ser dogmáticos en lo que respecta a las doctrinas de la fe cristiana, mis hermanos. De otra manera, convirtámonos en un club social o convirtámonos en un grupo de mesa redonda donde cada uno pueda dar su opinión. No, amados. Una iglesia cristiana es una iglesia que dice la verdad, que no se mueve de la verdad y que no negocia
con la verdad. Verdad, absolutismo y dogmaticismo. ¿Ustedes se imaginan que yo les enseñara aquí la doctrina del Espíritu Santo y yo les dijera, bueno, si usted lo quiere entender como una fuerza, entiéndalo como una fuerza. Si usted lo quiere entender como la tercera persona de la Trinidad, eso está bien. Y si ustedes lo quieren entender como que el Espíritu Santo es Dios y al mismo tiempo Jesús, entonces también. No. ¿Qué hay si yo no les enseño el dogma? ¿Qué hay si yo no les enseño la postura bíblica? No, queridos hermanos, aquí en la iglesia no hay lugar para que pensemos diferente como conforme a la cultura. Aquí el Señor nos invita a que consideremos sus verdades, a que nos apliquemos a las verdades, a que estudiemos, a que escudriñemos las verdades, a que prestemos atención a las verdades explicadas desde el púlpito, porque las respuestas demandan una verdad, en especial la respuesta de quién es Cristo. Pero la respuesta que nos dan los apóstoles no se sometía a ninguno de estos puntos. Herodes creía que Cristo era Juan el Bautista. Otros creían que Cristo era Elías. Y otros creían que Cristo era alguno de los profetas. Pero eran confesiones de hombres. Eran opiniones personales. Eran puntos de vista particulares acerca de Cristo. Y ninguno de ellos era la verdad. Ninguno de ellos era la verdad. Todos estaban tranquilos. Bueno, si ese es Cristo, si ese es Juan el Bautista, está bien. Si ese es Elías, está bien. Si ese es otro profeta, está bien. No, amados, nada de eso era la verdad. Nada de esas opiniones personales, nada de esas interpretaciones personales, nada de esos puntos de vista personal pueden constituir el garante para que haya la unidad de las piedras vivas como iglesia, porque lo que constituye eso es la verdad. Cristo es el Hijo del Dios vivo, el Mesías, el Señor y el Salvador. Esa es una respuesta dogmática y absoluta, y sobre esa verdad nosotros como iglesia somos edificados. Nosotros como iglesia no somos edificados sobre puntos de vista humanos, o sobre perspectivas pragmáticas, o sobre ideas que otros tengan, o sobre el respeto a la cultura. No, la iglesia se edifica en la verdad de Cristo, mis amados hermanos. De otra manera, no es una iglesia de Cristo. De otra manera, las puertas del Hades salen y acaban con todo. Quiera el Señor continuarnos edificando sobre esa bendita verdad. Entonces no puede haber iglesia de Cristo que no esté fundada sobre la verdad de Cristo. Y no puede haber iglesia que diga ser edificada por Cristo, pero que no esté fundamentada en la verdad de Cristo, que es absoluta y dogmática. No puede haber iglesia que pueda afirmar ser edificada por Cristo si no confiesa, si no enseña, si no defiende y si no promueve esa verdad acerca de Cristo. Pero ¿cuál es esa verdad a la que yo le estoy dando tantas flores, a la que yo me estoy refiriendo a menudo? ¿Cuál es esa verdad? Versículo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la verdad sobre la cual la iglesia está fundamentada. Esa es la verdad. Este versículo nos muestra que la iglesia es el conjunto de personas en quienes Dios ha obrado un milagro. Miren esto, versículo 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón Bar Jonás, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Fíjense ustedes. Bienaventurado eres tú, Simón Pedro. Bienaventurados todos los que creemos y confiamos y confesamos a Cristo como Dios, Señor, Salvador, Libertador. Bienaventurados somos porque no lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Queridos hermanos, en otras palabras, la iglesia es la asamblea de los bienaventurados
en cuyos corazones Dios ha implantado la fe salvadora. Esa es la verdadera iglesia de Cristo. Repito, la verdadera iglesia de Cristo es la asamblea de aquellos bienaventurados por la gracia de Dios, en quienes Dios ha puesto la fe salvadora. Es decir, la fe de que Cristo es el Mesías, es la promesa hecha por Él mismo a Adán. La fe de que Cristo es nuestro Salvador, la fe de que Cristo llevó los pecados de quienes creen en Él, la fe de que Cristo suplió, sació la ira de Dios en aquella cruz, la fe de que Cristo derramó su sangre por nuestros pecados. Esa es la fe que Dios nos ha dado para que nosotros entonces seamos cimentados en esa fe. Miremos ahora sí el siguiente versículo, versículo 18. Y yo también te digo, en el griego dice, bueno, yo también te digo que tú eres Petros. Miren este juego de palabras. Yo también te digo que tú eres Petros, y sobre esta Petra. Petros y Petra. Repito, que tú eres Petros, pero sobre esta Petra. Y son palabras, si ustedes lo miran en el griego, son palabras diferentes, queridos hermanos. Petros es un trozo de roca. Petros es un nombre masculino, está en el masculino. Petra no es un trozo de roca. Petra hace referencia a una roca inmensa o a una masa rocosa grande. Petros es un trozo de roca, lo que podemos llamar piedra, ¿sí? Petra es, haga de cuenta usted, como el Peñol allí en Guatapé. Eso es una Petra. Petros, trocito de piedra, o corte de una piedra, o corte de una roca. Y Petros es una masa rocosa. ¿Podría nuestro Señor haber dicho, y yo también te digo que tú eres un trozo de roca, y sobre esta roca y sobre este trozo de roca edificaré mi iglesia? ¿Ustedes creen que el Señor Jesucristo edificaría su iglesia sabiendo de que las puertas del infierno se iban a abrir y nos iban a atacar, no con misericordia, sino de manera despiadada? ¿Habría Cristo de fundar su iglesia sobre un trozo de piedra que era Petros? La respuesta es no, jamás. Entonces descartamos el primer argumento de la religión católica, me refiero a ellos con sumo respeto, de que sobre Pedro como piedra Cristo edificó su iglesia. Pedro es una persona. Y dentro de unos pocos momentos, bueno, digo, quizás la otra semana, pero en el contexto de la historia, no iba a tardar mucho tiempo antes de que el Señor le dijese a este Petros: apártate de mí, Satanás. Cristo no iba a poner su iglesia sobre este trocito de roca, es sobre un hombre. La iglesia de Cristo no está fundada sobre ningún hombre, está fundamentada, está cimentada en la verdad de que Cristo es el Hijo del Dios vivo y es nuestro Salvador. Pero continuemos analizando este versículo. Y yo también te digo que tú eres Petra y sobre Petros, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Cristo no habría entonces de edificar su iglesia sobre Pedro, que es de origen humano, sino sobre la verdad, sino sobre la confesión de Pedro, que era de origen divino. ¿Por qué? Pues recordemos lo que digo: bienaventurado tú, Simón, porque no te lo reveló, porque esta confesión no la tomaste tú de un libro, no la tomaste tú de la cultura, no las tomaste tú del mundo, sino que mi Padre que está en los cielos te la dio. La iglesia de Cristo entonces se fundamenta, se afirma sobre la verdad confesional de Pedro. Es muy importante que nosotros tengamos esto presente, mis amados hermanos.
Bueno, yo creo que sería también justo decir, claro, en muchas partes de las Escrituras vemos que ciertamente Cristo es la roca de nuestra salvación, es nuestro Ebenezer. Así que Cristo es la piedra angular de la iglesia. No puede haber iglesia sin Cristo como piedra angular, eso es evidente. Pero en el contexto de este versículo, la piedra sobre la cual la iglesia se erige, o más bien es edificada por la persona de Cristo, es la verdad absoluta, innegociable de Cristo como Señor, Dios y Salvador. Observen la promesa del versículo 18, con esto terminamos. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Podemos decir, como ya les dije, que esa roca es en cierta manera Cristo. Podemos decir que la iglesia está en Cristo, eso es una verdad. Esta es la roca, la iglesia está en Cristo, está protegida en Cristo. Podemos también decir que la iglesia está sobre la verdad de Cristo, también lo podemos decir, pero una vez más el contexto nos lleva a afirmar que el simiente de la iglesia de Cristo es la verdad. Repito, el simiente de la iglesia de Cristo es la verdad. Y cuando comenzamos a socavar la verdad, cuando comenzamos a quitarle a la verdad, cuando comenzamos a aumentarle a la verdad, cuando comenzamos a invitar las mentiras del mundo a que jueguen un papel protagónico al lado de la verdad, nosotros nos estamos debilitando como iglesia. Nunca permitan, queridos hermanos, que desde este púlpito ustedes escuchen algo que no sea una verdad absoluta, dogmática, que esté y pueda ser probada en las Escrituras. No lo aprueben jamás. El día que ustedes aprueben, que vengan aquí con ideas culturales o con ideas del mundo, ese día es el principio del fin de esta iglesia local. Los creyentes pueden estar, y de hecho hay, en desacuerdo en ciertas cosas. Eso es una verdad, no lo podemos negar. No podemos negar que yo esté en desacuerdo con quien bautiza a los infantes. No puedo negar que me preocupa profundamente quien bautiza a los infantes. No me puedo preocupar que la teología alrededor de quien bautiza a los infantes me preocupa. Pero queridos hermanos, podemos aún estar en desacuerdo en esas cosas, pero jamás ninguno dentro de una verdadera iglesia puede estar en desacuerdo acerca de la persona y de la obra de Cristo. Los creyentes pueden estar en desacuerdo, como les dije, en el bautismo de los infantes, en el gobierno de la iglesia, pero jamás podrán estar de acuerdo. Repito, podremos tener diferencias en ciertas cosas, pero jamás podremos estar de acuerdo. Jamás podemos permitir que los desechos que salen de las puertas del infierno entren por las puertas de la iglesia. Se lo repito, podremos tener ciertas diferencias, pero los verdaderos miembros de la iglesia jamás van a permitir que las porquerías, que las inmundicias, que las ideas mundanas que salen de las puertas del infierno entren sin oposición alguna por las puertas de la iglesia. ¿Para qué estamos entonces como atalayas? ¿Para qué nos llamamos guerreros del Señor? ¿Para qué nos llamamos hijos del Altísimo? ¿Para qué? ¿Para darle la bienvenida con alfombra roja a las cosas del mundo? ¿Para darle la bienvenida en alfombra roja a las ideas pragmáticas que nos quieren infectar? ¿Para eso? No, queridos hermanos. La iglesia rechaza, aún pagando con su propia vida, esa verdad que nos ha hecho libres. Oh no, pastor, los tiempos han cambiado. Ahora ya no tenemos San Nerón, no tenemos tampoco el Coliseo, ahora los leones tampoco se comen a los cristianos. Oh sí, ciertamente eso no tenemos hoy. Pero hoy vemos como el león rugiente
se come a los profesantes, los incita a la apostasía. Hoy vemos cómo los Nerones gobiernan en las iglesias, entrando, metiendo, trayendo cosas perversas a las iglesias. Una iglesia de Cristo, hermanos, lucha por mantener esa verdad, pero no lucha con miedo, lucha gozoso, lucha firme. ¿Por qué? Por las palabras de nuestro Señor: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La mundanalidad no prevalecerá en la iglesia de Cristo. El pragmatismo no prevalecerá en la iglesia de Cristo. Ese relativismo moral, bueno, si usted no considera eso como pecado, bueno, yo sí. No, eso no prevalecerá en la iglesia de Cristo. Ni aún las malas leyes de estos perversos gobernantes van a tener poder sobre nosotros como iglesia. Cierro diciendo: seamos agradecidos, hermanos, conozcamos la verdad, defendamos la verdad, luchemos por la verdad, seamos atalayas de la iglesia. Dios nos ha dado la victoria, Dios nos ha prometido no que no vamos a sufrir, Dios no nos ha dicho no que la vamos a pasar de maravilla, como enseñan en otras partes. Dios nos ha prometido que cualesquiera que sea la porquería, la inmundicia que salga de las puertas del infierno, o que cualquiera que sea la fuerza con la que el mismo Satanás ataque la iglesia, Dios nos ha prometido en su palabra que la iglesia permanecerá firme y que las puertas del infierno no prevalecerán contra nosotros. Esa es una promesa que la creen los hijos del Señor. Esa es una promesa que nos lleva a amar la verdad, a estar agradecidos con el Dios de verdad, porque nos ha dado la verdad que nos ha hecho libres y nos ha dado la verdad que nos une en Cristo. Quiera el Señor entonces hacernos como iglesia esos baluartes, esas columnas de verdad, y quiera el Señor permitir y darnos discernimiento y fuerzas para luchar contra todo lo que no sea verdad. Vamos a cantar el último himno, es el himno número 48, himno número 48.